Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Hoy, de manera oficial, comenzamos a desarrollar o a descifrar el sonido de las trompetas. Hicimos ya el preámbulo a toda esta serie enigmática de las trompetas, a todo el silencio reverencial y a todo el suspenso que se generó en el trono celestial con la presencia de 7 ángeles con 7 trompetas para sonarlas o para tocarlas. Hemos estado a la expectativa de saber qué significan estas trompetas, por qué hay 7 ángeles en el cielo y por qué se da la orden de tocarlas y cada una qué implica, no solo en el carácter de Dios, sino también en la expresión o en el desarrollo de su cumplimiento en la tierra. Vimos que estos 7 ángeles fueron puestos por Dios, que Jesús mismo entregó trompetas a ellos para que a través del sonido de ellas emitieran propósitos y propósitos que tienen que ver con la justicia de Dios. Hemos estado diciendo que la serie de las 7 trompetas describe de manera general el carácter justo, pleno de Dios o la severidad de Dios. Son palabras fuertes que generalmente nosotros quisiéramos no escuchar. Que Dios es justo, que Dios es severo y que Dios derrama su ira sobre la tierra. No nos gusta ver personas bravas, especialmente si están bravas con nosotros o contra nosotros. Y mucho menos ver o sentir las reacciones de esas personas que están airadas. Porque cuando una persona está airada, no solamente muestra su ira, sino que la expresa con diversas reacciones. Por supuesto, la ira nuestra es pecaminosa y las reacciones nuestras también son malvadas, son egoístas y son crueles. Pero la ira de nuestro Dios es una ira santa y justa y todas las reacciones o manifestaciones de su ira son pertinentes, son necesarias y son medidas, es decir, son dosificadas proporcional a la manifestación de Él. Apocalipsis capítulo número 8, versículo 7, dice, el primer ángel tocó la trompeta. Y ese es el título de nuestra prédica. Comienza el toque. Hay un toque aguardando, 7 ángeles con trompetas en sus manos aguardando la orden, pero para sorpresa nuestra, los 7 no arman una sinfonía de trompeta para nosotros, para mostrar toda la elegancia de un toque y toda la sinfonía y los acordes melodiosos de la destreza de ellos para descifrar estos instrumentos, sino que cada uno va a sonar la trompeta o a tocarla de manera individual por turnos, en un orden específico. Nosotros esperaríamos que si hay 7 ángeles con trompetas en el cielo, sería una gran sinfonía, extraordinaria, para amenizar el oído y para mostrar toda la destreza de ellos en el ejercicio de este instrumento. Pero contrario a esta expectativa que nosotros tenemos, estos ángeles no son una gran orquesta o una gran sinfónica, sino que cada uno tocará por separado. Y eso da un toque mucho más de juicio y de suspenso en lo que nosotros queremos ver. Comenzamos el capítulo número 8 diciendo que hubo silencio en el cielo. Luego el suspenso de la entrega de trompetas a los ángeles. Y luego ahora que están listos, preparados para sonarlas, pero luego comienza el primero. Comienza el primer toque, mostrándonos evidentemente este orden, esta solemnidad y este suspenso, que nos estamos preparando para unas manifestaciones de juicio y no de fiesta. Recordemos que las trompetas en el mundo antiguo, especialmente entre los hebreos, eran usadas, pero se usaban con varios propósitos. Uno de los usos de las trompetas era celebraciones. Cuando había fiestas, por ejemplo, había la fiesta de las trompetas, entonces sonaban trompetas en Jerusalén y en los alrededores y la gente corría para celebrar una fiesta. Era una fiesta muy importante y solemne entre los hebreos, la fiesta de las trompetas. Cuando se daba el anuncio de la expiación, también había trompetas.
y era una fiesta religiosa para honrar a Dios y agradecer por el perdón de los pecados. Cuando los hebreos tenían victorias, que habían logrado derrotar a sus enemigos, también sonaban trompetas en las alrededores del reino, del palacio, y el pueblo jubiloso salía a celebrar: somos victoriosos, nos ganamos la guerra. Pero este toque de trompeta es totalmente diferente e inusual al toque de trompeta acostumbrado, porque era un toque múltiple, donde no solamente los sacerdotes o los militares tocaban la trompeta, sino que el pueblo se unía al toque de trompeta y celebraba, ovacionaba y reconocía que habían tenido una victoria o que estaban ante una fiesta solemne. Cuando nosotros escuchamos las trompetas sonar en los pueblos, nos indican que hay fiesta. Nos indican que se está abriendo una celebración y que el pueblo puede celebrar. Pueden cantar, pueden celebrar, pueden gritar, porque hay una fiesta que se está inaugurando a través de las trompetas, con un grupo musical que está presenciando o está inaugurando. Pero este toque de trompeta es inusual, porque no es colectivo, sino individual, porque es por turnos, porque es uno por otro y es precedido de un gran silencio, y no nos indican victoria, no nos indican redención, no nos indican una celebración jubilosa de fiesta, sino que estas trompetas, todas en conjunto, nos indican la justicia de Dios, la ira de Dios que se derrama. Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y luego en Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Cuando nosotros iniciamos a ver la historia de la redención, que está sintetizada en el libro de Apocalipsis, vimos que Dios creó al hombre bueno en gran manera, pero el hombre pecó. Y como el hombre pecó, se hizo acreedor a la justicia divina. El pecado del hombre ameritó que se hicieran manifestaciones y reacciones de juicio severas contra el hombre, para mostrar que Dios es justo y el hombre es pecador, para indicar que no puede pasar por alto Dios la injusticia y la rebeldía del hombre, sino que tiene que o debe reaccionar con justicia y con manifestaciones de justicia. Génesis capítulo 1 nos dice: Dios creó el cielo y la tierra, y luego engalanó la tierra con toda la belleza de la creación. Ordenó la creación, la estructuró, le ordenó que produjera y que cumpliera unos propósitos. Y Dios dijo al final de ese tiempo de creación: he aquí, todo es bueno en gran manera, y entregó esa creación al gobierno del hombre. Puso al hombre y a la mujer en el huerto y les dijo: aquí está la creación, sojuzguen, administren, señoreen, disfruten esta creación. Esta creación es mía, la he creado para mi gloria, pero la entrego a ustedes para que la disfruten, para que la administren, para que sean mayordomos, para que sean jueces y establezcan normas y leyes en beneficio de la creación y para la gloria de Dios. Solo hay un mandato, una prohibición: no vayan a violar esa norma. Hay un árbol que no deben comer, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. La Biblia nos indica en el capítulo 3 que Adán y Eva rápidamente, en lugar de administrar, de sojuzgar, de señorear y de gobernar la creación, rápidamente violaron la norma que Dios les había dado, y vinieron las consecuencias para ellos. No solamente vino muerte espiritual para ellos y consecuencias nefastas, sino que a partir del pecado de Adán y de la imputación del pecado de Adán a todo el género humano, vienen consecuencias de justicia sobre la creación. El orden de la creación se comienza a alterar, los resultados de la creación se comienzan a alterar, la belleza y la productividad de la creación comienza a sufrir a causa del pecado del hombre. Y justo eso es lo que nos va a demostrar este primer toque de la trompeta. El primer ángel tocó la trompeta. Y a diferencia del toque común de trompeta entre los hebreos, que la gente gritaba, la gente esperaba la lectura de un edicto,
o la gente esperaba que el rey se levantara y dijera, ganamos la victoria, tenemos el botín y lo vamos a repartir. A diferencia de todas las otras expectativas, o cuando se tocaba la trompeta el día de la expiación, que salía el sumo sacerdote y decía, sus pecados han sido perdonados. A diferencia de esto, cuando sonó esta primer trompeta en el cielo, hubo granizo mezclado con sangre que fueron lanzados a la tierra. La descripción que nos hace esta trompeta es una descripción única en la Escritura, narrando que el origen de los anuncios de la trompeta es celestial y que Dios va a manifestarse o unido a esta trompeta, en lugar de la ovación común o la participación de los militares judíos en esta celebración, va a haber una manifestación sobrenatural de la creación. Granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Alguno de ustedes ha participado en un espectáculo así? Si nosotros participásemos de un espectáculo así, posiblemente no estaríamos tan felices o tan deseosos de verlo, sino que estaríamos aterrorizados. El primer toque de trompeta dice, hubo granizo que venía del cielo, posiblemente en grandes cantidades, y fuego mezclado. Prácticamente la Biblia nos está hablando aquí de manifestaciones de la naturaleza a través de la tormenta, a través de reacciones propias de la naturaleza para traer destrucción, pero también para traer terror. A nosotros no nos asusta que llueva, pero nos asusta cuando la lluvia de todo un mes cae en un solo día o en una sola noche. Eso nos asusta. Cuando el porcentaje de agua que debía caer en las lluvias comunes de la temporada durante un mes, se precipitan y en una sola noche o en unas pocas horas caen de manera abundante sobre la tierra. Eso nos asusta. Pero nos asusta también cuando junto a esa lluvia hay una tormenta de granizo. Cuando hay truenos, hay relámpagos, hay centellas. Cuando hay oscuridad, hay tinieblas, cuando hay tormenta, nosotros nos asustamos. La mayoría de nosotros comenzamos a sentir temor natural porque la tormenta es terrible y nos asusta y nos paraliza y sabemos que esas tormentas tienen un origen y tienen un propósito. Apocalipsis capítulo número 8 comienza a describir un fenómeno natural dirigido por Dios. Y es la precipitación de grandes cantidades de lluvia, granizo y fuego. Cuando hay tormentas eléctricas nos asustamos muchísimo. Aquí está describiendo una tormenta eléctrica con granizo. Está describiendo una realidad terrible que viene sobre la tierra y que trae temor, angustia y también nos habla de fuego. El fuego no solamente viene en las tormentas, sino que hemos visto nosotros en nuestras naciones cuando hay erupción de volcanes, ¿sí? Cuando hay cráteres que sacan toda esa lava que viene con barro, con piedras, con fuego y que trae gran devastación. ¿Conocen algunas de esas realidades? Hemos visto cómo nuestra nación ha sufrido en algunos momentos devastaciones por inundaciones, por tormentas eléctricas, pero también por deslizamientos de volcanes o nevados que han causado gran dolor y gran devastación. Lo que está describiendo aquí Apocalipsis es una reacción de la tierra, es una manifestación de la creación de manera inusual, para reaccionar y para anunciar y para advertir realidades. ¿Qué advierte la tierra cuando hay erupciones o cuando hay deslizamientos? Es como si la tierra estuviera hablando. Es como si el cielo y el firmamento hablara y se manifestara de manera terrible para traer temor y anuncios. Justo eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Yo quiero que nosotros notemos, queridos hermanos, que esta mezcla de granizo,
de sangre, de azufre, de fuego, no es nueva aquí en la Escritura. La primera descripción en la Biblia de granizo, de fuego y de azufre se dio en el Génesis. Recuerden que en varias oportunidades se dio. Una oportunidad de una tormenta inusual, de una lluvia inusual prolongada, fue en el diluvio. 40 días y 40 noches, sin parar, llovió torrencialmente sobre la tierra. Y esa lluvia torrencial inicialmente posiblemente produjo expectativa entre los que estaban viendo, porque nunca había llovido sobre la tierra. Pero a medida que comenzó a arreciar, y llegó la tarde y seguía lloviendo, y llegó la noche y amaneció y seguía lloviendo, y el segundo día y el tercer día, y comenzó a subir el nivel del agua sobre la tierra, la Biblia dice que el terror se apoderó de los habitantes de la tierra. Se atemorizaron y comenzaron a gritar a Noé, diciendo: ábrenos la puerta del arca, los que estaban cerca, porque vamos a morir. Posiblemente algunos se comenzaron a subir a los árboles más altos. No había edificios para uno subirse, pero sí había árboles, había montañas más altas, y comenzaron a escalar las montañas rápidamente, diciendo: vamos a quedar a salvo. Pero la Biblia dice que llovía y llovía y llovía. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, se completó un mes y seguía lloviendo. Y cada vez el nivel de las aguas subía hasta que tapó todos los picos montañosos más altos de la tierra e inundó totalmente la tierra. Fuego, granizo, lluvia. Sodoma y Gomorra, Génesis también. La Biblia dice: la maldad de los hombres en Sodoma y en Gomorra fue tan alta que Dios dijo: no soporto más, y envió un juicio a través de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Trajo gran devastación, incineró la ciudad, hubo un escombro de ceniza y de destrucción, porque el fuego y el azufre que llovió del cielo destruyó la ciudad, o las ciudades, no solo esas dos, sino las otras que estaban a los alrededores. Entonces el diluvio fue un anuncio de una tormenta prolongada, pero un anuncio de juicio. Sodoma y Gomorra fue un anuncio de juicio. Llovió fuego y azufre del cielo. ¿Se acuerdan cuando Dios está liberando al pueblo de Israel de Egipto? Una de las plagas que hubo en Egipto, ¿se acuerdan cómo se llamó? La plaga de granizo. La plaga de granizo. Y la Biblia dice que caía granizo del cielo, o llovía granizo con piedras grandes, de tal manera que donde caía el granizo, destruía, causaba destrucción. No es ese granizo que nosotros estamos acostumbrados aquí en nuestra ciudad, que son unos pequeños granitos de hielo, que podemos recogerlo y jugar con él. En Egipto cayó granizo que devastó los cultivos, que mató animales, que destruyó las regiones. En las 3 oportunidades que hemos mencionado, el granizo, el fuego, el agua está asociado con juicio de Dios sobre la tierra. Lo que está describiendo aquí Apocalipsis no es un evento futuro que posiblemente en algunos años va a suceder. No, lo que está describiendo aquí es que desde Génesis 3, cuando el hombre pecó, Dios ha estado trayendo juicio sobre la tierra a través de manifestaciones de la naturaleza. Desde Génesis 3 en adelante hasta nuestros días, Dios trae granizo, fuego mezclado con sangre sobre la tierra. Esos son los elementos que vienen. Ahora es interesante que esta manifestación ecológica gobernada soberanamente por Dios advierta de la creación de Dios. ¿Quién fue el creador de los cielos y la tierra? ¿Quién es el que tiene control sobre el granizo, sobre el fuego, sobre la lluvia? Hay una manifestación de la naturaleza,
una reacción poderosa, destructiva, judicial sobre la nación, sobre el universo, diciendo: estamos sufriendo las inclemencias de la injusticia del hombre y Dios hace que la naturaleza reaccione. En este caso dice que un ángel tocó y hubo granizo, fuego mezclado con sangre. Algunos dicen que ese es el color del fenómeno, algunos dicen que esto es un meteorito y que otras manifestaciones en el cielo. Lo cierto del caso es que nos está hablando de realidades que ya la tierra ha vivido en épocas anteriores. En muchas oportunidades en la historia ha habido grandes granizadas. La Biblia registra, pero después de la historia bíblica ha habido momentos en los cuales la humanidad ha tenido que presenciar no solamente volcanes que han destruido ciudades, no solamente deslizamientos que han afectado grandes regiones, sino también tormentas eléctricas que han matado personas, destruido ciudades y han atemorizado. El primer toque tiene un propósito. El primer toque tiene el propósito de decirnos que la tierra está cansada de la injusticia del hombre. Y como la tierra está cansada de la injusticia del hombre, Dios hace que la tierra reaccione y cause temor y terror al hombre. No sé si ustedes recuerdan, pero a partir de Génesis 3, la Biblia dice que el hombre dejó de adorar a Dios como corresponde y comenzó a adorar a la propia creación. A partir de Génesis 3 se comenzó a hacer ídolos de la misma creación. Los babilonios y los caldeos, que fueron culturas antiguas, comenzaron a adorar elementos de la creación. Comenzaron a adorar animales. La práctica de adorar animales no es nueva, no es de las culturas aborígenes en América Latina, no es de algunas culturas contemporáneas o de la nueva era. La práctica de adorar animales es una práctica antigua. Los babilonios, los sumerios, los caldeos, los egipcios adoraban animales. Pero los egipcios también adoraron los astros, el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los becerros. Adoraban los animales, adoraban los astros, adoraban los cultivos. Hacían fiestas dando culto a la tierra. Hacían fiestas dando culto al sol, a los ríos que les daban sus beneficios de producción. Pero la Biblia dice que ahora esta tierra o esta creación de Dios reacciona en contra. Yo les pregunto, ¿cómo se sentirán estos hombres o estas mujeres que adoran animales o adoran los astros y estos astros se vienen contra ellos? O los animales o la creación se viene contra ellos. Recordemos que cuando el Nilo se convierte en sangre, en esta primera plaga, esta plaga egipcia, era para afrentar a los egipcios porque ellos adoraban el río y toda la franja productiva que había al lado del Nilo. Comienza el toque, pero el comienzo del toque es terrorífico. Si ahora comenzara una gran tormenta con granizo y con fuego y electricidad, ¿ustedes qué harían? ¿Se quedarían quietos, tranquilos? ¿Continuarían así apacibles como están escuchando? Probablemente comenzamos a pensar: ¿dónde me escondo? ¿Dónde me meto? ¿Para dónde me voy? O a pensar en los que quedaron en casa, o a pensar en nuestra casa que se nos va a inundar. Pero lo más probable es que todos nos comencemos a llenar de terror, de angustia, nos paralicemos y no sepamos qué hacer. Esa es una de las finalidades de este primer toque de trompeta: causar terror. Dios quiere causar terror a su creación. Y cualquiera diría: pero no es posible que Dios, que es creador y que propicia la paz y la armonía en su creación y el bienestar, quiera propiciar terror en su creación y quiera propiciar temblor y angustia y miedo en los habitantes de la tierra. Pero básicamente lo que nos está mostrando aquí este primer toque es que Dios es justo.
Y como Dios es justo y está airado por el pecado del hombre, va a llamar la atención del hombre. ¿Y qué mejor que llamar la atención a través de la creación? Si nosotros llamamos la atención a las personas a través de la palabra, muchos nos desprecian. Si tú le dices a un vecino, mire, la Biblia dice, posiblemente se burla de ti. Si tú le dices, mire, es importante que tú busques de Dios, es probable que te desprecie y no te vuelva a hablar. Pero si Dios llama la atención a través de una gran tormenta, un gran deslizamiento, una inundación, muchos muertos, muchas casas y territorios devastados, es un llamado de atención general que es imposible no escucharlo y no reaccionar. Recientemente nuestro país ha tenido 2 calamidades por deslizamientos, por inundaciones, y hemos visto todo el dolor y todas las implicaciones que eso ha tenido. Pero ese tipo de reacciones de la naturaleza llaman la atención no solamente a los que la sufren, sino a los gobiernos, a las autoridades, a los militares, a los puestos de salud, a las entidades internacionales, a muchas entidades de ayuda humanitaria, llaman la atención. Tiene que haber una reacción común para ayudar. No podemos quedarnos impávidos, inermes ante situaciones de dolor, especialmente propiciadas por la naturaleza. Esa fue la finalidad. Esa es una finalidad de Dios a través de las manifestaciones de la naturaleza. Llamar la atención. A veces cuando Dios nos llama suavemente en el silbo apacible, no atendemos. A veces es necesario un temblor, o un terremoto, o un trueno fuerte, para que nosotros entendamos. ¿No les ha pasado a ustedes así? Que si Dios nos dice, hijo mío, quiero que me busques o arrepiéntete de este pecado, nosotros no escuchamos, no atendemos. Pero cuando viene el toque fuerte y nos estremece como un temblor, un terremoto fuerte con damnificados, o cuando hay crisis severas o reacciones a través de la naturaleza como tormentas, torbellinos, tornados, nosotros reaccionamos. Y ahí decimos, probablemente es porque yo no estoy obedeciendo, o probablemente es porque estoy en pecado, o probablemente porque yo no he reconocido al Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En el capítulo 7, Dios dice, un momento, no le hagan daño a la tierra, esperen un momento. Es necesario que todos los salvos sean sellados. Y una vez sean sellados, se va a desatar la ira de Dios sobre la tierra, mostrando su justicia y su misericordia. Llama mucho la atención que previo al diluvio, que es una manifestación severa de ira de Dios sobre la humanidad, porque el intento de los hombres era de continuo solamente el mal, previo a ese acto judicial, Dios ordenó a Noé que preparara un arca y que pregonara que se arrepintieran. Y que en esa arca se salvara él y su familia y algunas especies que Dios le ordenó a Noé. Llama la atención que el diluvio no se desató inclementemente sobre la tierra sin antes Dios preservar a sus hijos y preservar una familia y preservar la especie. Pero llama la atención que en Sodoma y Gomorra, siendo tanta la maldad y la perversión, Dios no haga llover fuego y azufre sobre Sodoma sin antes sacar a Lot y su familia. Sin antes enviar unos ángeles y apresurar a Lot y su familia para que salieran y fueran preservados. Eso lo que nos indica es que la misericordia de Dios se manifiesta previa a la manifestación de la ira de Dios sobre los impíos. Por eso en Apocalipsis capítulo 7 dice, no hagan daño aún a la tierra hasta que se salve
o se selle a los elegidos y luego se desatará la ira de Dios. Éxodo capítulo 9, 18 dice: He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¿Cómo les parece? Aterrador, terrorífico, que ese granizo no solamente destruya los cultivos, sino los árboles, mate los animales, porque no eran pequeñas piedras, eran grandes piedras que venían del cielo, del espacio y caían sobre la tierra. La Biblia, queridos hermanos, es clara en decirnos que Dios es justo. Y cuando Dios derrama su ira sobre la tierra, una de las formas de hacerlo es a través de la naturaleza. Dios pudiera mandar a los hombres directamente al infierno por sus actos de pecado, pero Dios en su infinita justicia y misericordia les advierte una y otra vez que Dios es justo. Estas avalanchas que hemos tenido, ¿cuál es la advertencia para la nación? Que Dios es justo, que somos una nación pecadora, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, pero no atendemos. La conmoción nos dura escasos 8 días, la consternación, ¿sí?, la disposición de ayudar, pero después de 8 días nos olvidamos y vamos a nuestros festivales comunes. Olvidamos que Dios es justo y que esa advertencia es un llamado al arrepentimiento. Lo segundo que la Biblia nos va a decir acá es una acción que se desencadena de estos eventos extraordinarios. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Pero qué más dice allí? Que fueron lanzados sobre la tierra. No es un espectáculo digno de ser visto como unos fuegos pirotécnicos, que nosotros estaríamos convidados a verlos y estaríamos maravillados. Este fenómeno extraordinario de juicio viene sobre la tierra. ¿Dónde es lanzado el fuego y el granizo? Sobre la tierra. Del cielo, lanzado a la tierra. El toque de la trompeta es en el cielo, pero los efectos son en la tierra. ¿Qué significa esto? Que este fuego y granizo y sangre viene a la tierra. No solamente significa terror, temor. Dios gobierna la tierra y los fenómenos de la naturaleza son soberanamente enviados por parte de Dios. También nos recuerda otra cosa. Y una de las cosas que nos trae como efecto colateral es que si hay fuego, si hay granizo, si hay devastación, ¿cuál es el efecto para la economía? ¿Cuál es el efecto para la producción? ¿Cuál es el efecto en términos de comercio, en términos de la canasta familiar, de los productos alimenticios? Nosotros aquí en esta ciudad somos afectados cuando hay veranos. Cuando hay veranos en otras regiones, ¿qué sucede con los productos básicos que llegan a nuestra ciudad? Se afectan. O son escasos o son muy costosos. Cuando hay épocas de invierno en esta región, recuerden que inmediatamente se suben de precio muchos de los productos que nosotros consumimos.
Entonces no solo es el efecto de una tormenta eléctrica y el terror que eso implica, sino un efecto a largo plazo que tiene que ver con carestía, con hambruna, con producción, con comercio, con costo de vida. Todos nosotros nos vemos afectados por el costo de vida. Muchos de nosotros vamos al mercado y no nos alcanza lo que ganamos para comprar la canasta básica. ¿Por qué? Porque hay carestía. ¿Y la carestía de qué viene? De inviernos prolongados, de incendios, de inundaciones, por supuesto también de otras acciones de corrupción, de malos manejos, pero lo que la Biblia nos va a decir es que una parte, un porcentaje de la carestía, del hambre, de la falta de producción que nosotros tenemos es como un resultado de las inundaciones, las avalanchas, los incendios que vienen sobre la tierra. Fuego y granizo mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿el plan de Dios es que haya hambre en la tierra? Dios ordenó la tierra que produjera tan poco a tal punto que haya familias y personas que tengan que morirse de hambre porque no hay alimento para su sustento. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? Dice: Dios ordenó que hubiera alimento, que produjera abundantemente la tierra. Todos los cultivos deben ser abundantes, generosos. En Levítico, en Deuteronomio, Dios bendice a su pueblo de tal manera que las semillas germinan y dan al 100 por 1. Era tan generoso la cosecha en las tierras que Dios ordenó que un año descansara la tierra. Porque era tan generosa la cosecha que ellos podían descansar un año y dejar que la tierra no se cultivara y con la cosecha abundante de los años anteriores vivir un año sin sembrar. ¿No es eso maravilloso? Similar a hoy en día, ¿no? Parecido a como nuestra tierra hoy en día está esterilizada por muchas razones, no produce lo suficiente y cuando produce a veces vienen realidades de inundaciones, de incendios, de veranos prolongados y hay consecuencias en la economía. Usted y yo pudiéramos decir: a mí no me afecta para nada las avalanchas que ha habido en otras regiones. A mí no me interesa lo que ha pasado cuando hay veranos o inundaciones en otras regiones. Desde que yo esté bien no hay problema. Muchos pensamos así egoístamente. Pero resulta que todo lo que pasa a nuestro alrededor nos afecta también a nosotros. Porque si hay veranos en otra región, todos los productos que llegan de esas regiones escasean en nuestra ciudad y comenzamos a pasar necesidad. Muchas personas en la tierra mueren de hambre por muchas razones, pero una de ellas es por efecto de los juicios que Dios manda sobre la tierra. Muchas personas sufren de sed, contaminación, deforestación, abandono de la tierra, no buenas políticas agrícolas para inversión en el campo, mucha destrucción y devastación hay sobre la tierra y hay grandes consecuencias. ¿Qué dice aquí esta es la consecuencia en este caso? Dice: y la tercera parte de los árboles se quemó o se destruyó y se quemó toda la hierba verde. Ustedes saben, queridos hermanos, que estamos viviendo en este momento una época de deforestación y eso trae calentamiento y el calentamiento trae problemas de salud, nuevas alergias, problemas en vías respiratorias, cáncer de piel y una cantidad de fenómenos que hoy en día los médicos no saben cómo atender. Y uno dice: ¿por qué hay tantas enfermedades nuevas? ¿Por qué? Porque hay deforestación, porque hay calentamiento, porque la vegetación y el equilibrio en la tierra, en los ecosistemas, se ha alterado generalmente por la mano del hombre, pero también por juicios que Dios ha enviado para advertir a la tierra que el hombre es pecador y eso trae una gran afectación sobre la humanidad. ¿Alguno de ustedes no ha sufrido de exceso de calor?
en algunas regiones? ¿Algunos de ustedes no han sufrido de alergias en la piel? ¿De problemas respiratorios? ¿Por mucho frío, por mucho calor? Claro, la sociedad humanista le busca respuesta a esto. Entonces nos van a dar respuestas humanistas. Nos van a decir es por esto, por aquello, con algunos datos técnicos. Pero la Biblia nos dice que toda esa realidad es por el efecto del pecado en la tierra y por la justicia de Dios que se derrama sobre la tierra. Pero el tema de la deforestación no es nuevo. Alguien dirá, no, es que ahora en el siglo XXI hay una gran deforestación y se ha descuidado las cuencas de los ríos. No, recuerden que en la época del pueblo de Israel, cuando la monarquía, hubo deforestación terrible. Tanto así que la Biblia dice que los niños podían ir al bosque y contar los árboles escasos que habían en el bosque, cerca a Jerusalén, en los montes, en el monte del Líbano y en las otras montañas cerca a Jerusalén. Imagínense que un niño de preescolar pueda ir al monte y contar los árboles. ¿Hasta dónde puede contar un niño de preescolar? Hasta 20 quizás, hasta 50 posiblemente. Dice la Biblia que en la época de la monarquía, los reyes que querían tener los mejores palacios deforestaron los campos para hacer casas muy finas para el lujo de ellos. Y eso trajo gran deforestación y trajo consecuencias en los cultivos, en la producción. Pero en cualquier época de la historia ha habido descuido de la naturaleza, ha habido afectación al medio ambiente, ha habido trato indiscriminado de los recursos naturales y Dios no puede quedarse quieto. Y una forma como Él reacciona es diciendo, yo existo y la tierra clama por justicia. Desde Génesis 4 la tierra clama por la vida de los mártires y por la muerte injusta. Y entonces Dios dice, haré llover fuego y granizo mezclado con sangre. Algunos dicen que probablemente esta sangre no venía del cielo, que la sangre era el resultado de cuando cae granizo y genera muerte como resultado. Cuando hay tormentas o cuando hay deslizamientos y cuando caen esas piedras de granizo, pues hay muerte y entonces se mezcla todo. No se sabe qué es granizo, qué es fuego, qué es sangre. Hay toda una crisis, toda una emergencia. La devastación es terrible, pero hay un dato interesante aquí en el texto y es, y la tercera parte de los árboles se quemó, o se destruyó, o se deforestó, o se cortó. La tercera parte. Y yo quiero que notemos eso porque ese va a ser como un estribillo en este capítulo. Es la primera vez que nos va a hablar en términos judiciales de un porcentaje numérico. Porque siempre en Apocalipsis estaba hablando de números primos, de números precisos, pero a partir de aquí nos va a hablar de un porcentaje, la tercera parte o un tercio, números fraccionarios, un tercio de todos los árboles se quemó. ¿Qué significa ese tercio? Si Apocalipsis venía hablando de números completos, de números precisos, 7 ángeles, 4 ángeles, 7 trompetas, 7 lámparas, 7 iglesias, 144,000 personas. ¿Por qué ese cambio drástico? Noten que los primeros números precisos y exactos están asociados con la misericordia de Dios, con la soberanía y la precisión de Dios en su carácter de cuidar y preservar a su pueblo, mostrando la precisión, la exactitud de lo que Él es y lo que Él hace en cuanto a su plan y su decreto. Pero a partir del capítulo número 8, que nos va a describir la serie judicial, la serie de cómo Dios derrama su ira, va a usar números fraccionarios. Interesante. Un cambio, no es fortuito ese cambio numérico en esta descripción judicial. ¿Qué es lo que nos va a decir?
que mientras la misericordia de Dios es precisa, exacta, infinita, el juicio de Dios es dosificado. El juicio de Dios es porcentual. El juicio de Dios es de una tercera parte como una advertencia para que otros oigan, vean y se arrepientan. Dios pudiera haber destruido todos los árboles. ¿Pudiera haberlo hecho? Claro que sí. De hecho, ni hubiera necesitado granizo ni fuego para destruir los árboles. Solo con dar la palabra los hubiera destruido. Pero como Dios es justo, pero también es misericordioso, Él solamente afecta con este juicio la tercera parte de los árboles. Es decir, da otra oportunidad. No sé si ustedes recuerdan un texto donde dice la Biblia que la misericordia de Dios es por 1000 generaciones, pero su ira es por un día. ¿Recuerdan? El día de la ira de Dios, el día de la venganza. Miren qué interesante, es precioso esto. Mientras los números anteriores son precisos y exactos, este es un fraccionario para mostrarnos Dios no va a destruir todo de una vez. No porque no pueda, no porque no haya motivo y mérito de parte nuestra, sino porque Él es justo. Y como es justo, solamente va a llamar la atención, va a advertirnos. En la avalancha reciente, algunas personas decían, y algunos que fueron allá e investigaron, ¿por qué hubo un barrio en medio de toda la avalancha que se salvó? Entonces, ¿cuál fue la respuesta humana? Porque ese árbol tenía un pequeño bosque y había unos árboles grandes y entonces esos árboles impidieron que la avalancha que venía con ímpetu tumbara ese barrio. ¿Se dan cuenta? Siembren árboles y se van a salvar si hay una avalancha. Pero nosotros tenemos una respuesta diferente. Puede ser que esa tenga cierto valor, ¿sí? Cierto valor, pero hay una razón soberana que va más allá de una explicación momentánea. Y la explicación soberana es porque Dios, cuando derrama ira y juicio sobre la tierra, y cuando la tierra reacciona en juicio de parte de Dios, solo alcanza la tercera parte. Eso lo dice la Escritura. No va a devastar toda la ciudad, o todo el departamento, o toda la nación, sino la tercera parte. ¿Por qué? Porque es necesario que queden testigos. Es necesario que toda esa ciudad no muera, sino queden testigos que atestiguen que así fue y que ellos vieron y presenciaron y que tengan la oportunidad de arrepentirse. Fue afectada la tierra, pero solo la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Muy probablemente toda la hierba verde corresponde a esa tercera parte, a esa dosis que Dios da. Y yo siempre lo aplico con la disciplina que los padres debemos aplicar a nuestros hijos. Ustedes como padres deben disciplinar a sus hijos, pero no pueden durar toda la semana disciplinándolos con disciplina física. Es un momento la disciplina, pero todo el día el cuidado a favor de ellos. La disciplina es un momento en el día, pero el resto del día ellos tendrán que ver el cuidado, la protección y la misericordia de ustedes como padres a favor de sus hijos. Eso es bíblico, eso es porcentual, eso es misericordia. Si su hijo se porta muy mal, corríjalo, disciplínelo, pero no lo discipline por un mes, ni por 6 meses. Dale una buena dosis en un rato y no más. Dale una buena dosis en un momento, pero no tiene por qué seguirle aplicando una dosis permanente, porque lo más probable es que usted va a destruir a su hijo, lo va a matar, o usted tendrá que ir a rendir cuentas a las autoridades civiles por maltrato, por crueldad, por tortura. Porque el plan de Dios es que la disciplina se tiene que dar, pero es una dosis. Es una dosis. Y a mí me llama mucho la atención. Porque si usted revisa su vida,
Yo le pregunto, ¿usted tiene mérito para que Dios lo juzgara? ¿O lo juzgue hoy? ¿Se ha portado algo mal hoy como para que Dios lo juzgue? Si Dios derramara la ira que tiene contra usted por los actos malos que usted ha hecho, ¿qué merece usted? Imaginémonos que cae una piedra de granizo. ¿Cómo quedaría? Si le cae por lo menos en la cabeza, ¿no? Pues muertos. Pero la Biblia dice que Dios nos da una dosis de disciplina. Y eso es esperanzador para nosotros. Eso es esperanzador. Esperanzador saber que Dios no se ensaña ni con sus criaturas ni con su creación. Porque las criaturas son de Él y la creación es de Él. Pero sí nos da advertencias que causan terror, que nos atemorizan, que nos dan efectos prolongados como la carestía, como la afectación en la producción y los cultivos, y que sufrimos las consecuencias de todo eso. Pero que esas son pequeñas advertencias porque afectan la tierra. Hermanos queridos, me llama mucho la atención que en esta serie va a comenzar de menos a más. Igual fue la serie anterior. Igual fue la serie de las 10 plagas en Egipto. ¿Ustedes se imaginan que Dios hubiera comenzado con la muerte de los primogénitos? Dios hubiera podido hacerlo. Dios sabía que esa era la plaga reina, a través de la cual se iban a abrir las puertas de Egipto para que su pueblo saliera al desierto. Sin embargo, Dios no lo hizo así. Dios comenzó paso a paso, con paciencia, hasta que devastó a todo Egipto, pero también nos dejó motivos fieles y seguros para que confiemos en Él y para que sepamos que Dios habla en serio y que Él es justo y que nosotros tenemos testimonio de su poder y de su magnificencia. Joel capítulo 2, versículos 30 y 31 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ezequiel 38, 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Soberanía de Dios en actos judiciales contra la tierra, haciendo que haya reacción en la naturaleza para advertir al hombre. Hermanos, nosotros nunca le damos gracias a Dios por el agua. ¿Ustedes se levantaron hoy y dieron gracias a Dios por el agua? Yo creo que no. Yo no lo hice. Pero si vamos y abrimos la ducha y no hay, ¿qué decimos? Ahí sí nos damos cuenta lo valioso que es el agua. Nunca damos gracias a Dios por tener una electricidad en nuestra casa. Pero si vamos a encender el computador y nos damos cuenta que no, que se fue la electricidad, que nos preocupamos mucho. No nos preocupamos ni damos gracias por tener oxígeno, por tener gas en la casa. ¡Qué bendición tener gas domiciliario! ¡Qué lujo tenemos nosotros! Porque en grandes partes del país, en regiones apartadas, no tienen gas domiciliario. Nosotros tenemos. Pero nunca damos gracias a Dios por el gas. Pero cuando vamos y abrimos el fogón y no enciende, nos damos cuenta lo valioso que es ese recurso provisto por Dios, traído a nuestra casa. Nosotros no damos gracias a Dios por los cultivos, por los cultivadores, por las montañas, los bosques, el aire, los ríos, los oxígenos, tantos beneficios que nosotros tenemos, tanta gracia de Dios providencial a través de la creación. Pero cuando viene la tormenta, cuando viene la inundación, cuando vienen los efectos colaterales como la carestía, la escasez de productos en el mercado, la afectación en la producción, nos preocupamos muchísimo. La Biblia dice, Dios litiga como abogado, como juez, litiga a favor y en contra de esta sociedad a través de los efectos de la naturaleza. Hay carestía en esta nación, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta que en épocas de invierno hay más carestía? ¿Saben cómo se llama eso? El litigio de Dios sobre una sociedad.
hay avalanchas y muertes. ¿Cómo se llama eso? Dios está litigando judicialmente, dando pruebas y razones de su existencia y de su soberanía y trayéndonos las consecuencias. ¿Cuál es el resultado para la humanidad? Hambre, muerte, devastación. Nosotros decimos, es imposible que en pleno siglo XXI, con toda la riqueza y la tecnología que tenemos en la producción, y no solo alimentos del campo, sino alimentos sintéticos que se producen, es imposible que haya hambre en la tierra y que muera gente de hambre. Pero no dicen así las estadísticas. Las estadísticas nos dicen que la gente muere de hambre. Y no solo en países lejanos. A veces pensamos que mueren de hambre en el África, en países abandonados o que tienen regímenes o que tienen grandes crisis económicas, o quizás en Haití sería como lo más cercano para nosotros. Pero la realidad nos muestra que aquí en Colombia la gente muere de hambre. Ay, sí, en La Guajira quizás, o el Chocó. No, en Bogotá también. Hay un alto índice de desnutrición en personas adultas, en personas de la tercera edad y en niños, por mala mayordomía, por mala sabiduría, pero también como efecto colateral de los actos judiciales de Dios, de hacer que no haya el alimento suficiente y que esos alimentos lleguen a nuestras ciudades o a los lugares de expendio muy costosos, de tal manera que no nos alcanza el dinero. Y como no nos alcanza el dinero para comprar el alimento balanceado, pues tenemos que comprar lo más económico, o lo que más nos llene, pero no nos alimenta. Es un efecto del juicio de Dios. Dios está litigando. Y una forma de litigio es carestía, hambruna, devastación, calores excesivos, descontrol en los efectos climáticos, porque Dios nos está diciendo, yo existo. Y no solo existo, soy un Dios justo y estoy airado. Y estoy airado porque ustedes como sociedad, como humanidad, han devastado la naturaleza. No la han administrado, no han cumplido el efecto de ser mayordomos, de ser cuidanderos justos, sino que han devastado. Es probable que alguno de ustedes y yo digamos, pero yo no soy así, yo soy buen administrador. Yo les voy a demostrar que no, porque la mayoría de nosotros botamos basura en cualquier lugar y eso tiene un efecto judicial en la naturaleza, inundaciones y otras realidades. La mayoría de nosotros no somos buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado para administrar de los servicios públicos. La mayoría de nosotros destruimos, botamos y botamos en lugares inadecuados. Eso lo que muestra es que todos somos malos mayordomos y hay efectos en la naturaleza. La tierra clama y cuando la tierra clama, Dios escucha y manda advertencias dosificadas de que Él existe y que Él gobierna la tierra. Ahora, ¿cuál es el resultado que Dios espera de estos juicios tan extraordinarios? Una granizada, tormentos, fuego y azufre que destruye la ciudad. ¿Qué espera Dios de una sociedad pecadora? ¿Qué espera? ¿Ayuda humanitaria? ¿Auxilio a través de entidades internacionales? ¿Cadenas de ayuda para los damnificados? Por supuesto, son acciones prácticas, solidarias y compasivas que siempre debe existir en un corazón. Pero lo que Dios espera es que nosotros nos arrepintamos. La ayuda humanitaria hay que darla, porque la Biblia dice que hay que compartir el pan con el hambriento, que hay que ser compasivos con el necesitado, que si alguien ve a otro que está sin abrigo, hay que extenderle abrigo y compartir con él. Eso es bien, y de eso nosotros somos pioneros como nación. Una nación compasiva, solidaria, que ayuda. Grandes ayudas llegan de muchas regiones, instituciones, empresas, de personas comunes y corrientes ayudando a personas damnificadas. Eso es bueno, eso habla bien de nuestra nación. Es una nación compasiva y solidaria en situaciones de calamidad,
Ha habido mucha ayuda en estas situaciones. Pero ¿sabe qué habla mal de nuestra nación? Que nosotros pensamos que ante una calamidad como un deslizamiento o como una inundación o como unos damnificados, que nosotros lo podemos solucionar simplemente con ayuda humanitaria. Y pensamos que ahí nos lavamos las manos, acallamos la conciencia y decimos yo ayudé, yo hice una donación, yo contribuí, yo mandé un paquete para ayudar, yo colaboré y acallemos nuestra conciencia. No puede terminar ahí nuestra intervención. El propósito de Dios ante estas realidades de justicia divina es que el hombre se arrepienta. No que tenga ayuda humanitaria, que sea solidario con su conciudadano. El propósito de Dios es que caigamos de rodilla y nos arrepintamos y digamos, hemos obrado terriblemente y Dios nos está dando una oportunidad. En los 2 actos recientes que nuestra nación tuvo, ustedes alguno escuchó que un alto gobernante, un alto dirigente político, militar, económico o religioso de nuestra nación llamara a nuestra nación al arrepentimiento? Que dijera este deslizamiento donde hubo 215 muertos y hubo muchos damnificados, es porque hemos sido una ciudad, un departamento, un país que nos olvidamos de Dios, arrepintamos de nuestros pecados. ¿Escucharon eso? Yo no lo escuché. Decían mándenos motobombas, mándenos agua, mándenos auxilio, médicos. Pero yo no escuché a nadie que dijera, esto es una advertencia de Dios para que nos arrepintamos, para que reconozcamos que hemos vivido sin Dios, para que reconozcamos que hemos alterado los usos del suelo y hemos devastado las montañas y las vegetaciones y las hemos alterado con cultivos ilícitos. No hemos sido buenos mayordomos, nos hemos olvidado de Dios, nos hemos llenado de perversión y maldad y Dios nos está reclamando, pero nos está dando una oportunidad. El llamado de Dios es que los hombres se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. Si usted se queda sin empleo, si usted sufre una manifestación disciplinaria de parte de Dios, afectación en su salud, afectación en su economía, muerte de un ser querido, o realidades así comunes de la nación como violencia, robo u otras situaciones, carestía, ¿cuál debe ser su actitud? Recuerden que tenemos 2 direcciones en nuestra actitud, una hacia Dios y otra hacia el prójimo. Hacia Dios, ¿cuál debe ser? Señor, perdóname mis pecados, ayúdame, ten misericordia de mí, he obrado mal, tú no me has quitado la vida a pesar del dramatismo de esta circunstancia, no me has destruido, me das la oportunidad de arrepentirme. Los 7 toques de trompeta son 7 manifestaciones de la justicia de Dios para advertir, para preparar el terreno para el gran día de la ira de Dios. El gran día donde no hay escapatoria y donde todos tendremos que doblar rodillas y decir, como dice la Escritura, hemos obrado mal. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Pero no ha sucedido ese momento. En Sodoma y Gomorra, toda rodilla no se dobló. En el diluvio, la gente no se arrodilló para clamar a Dios y pedir perdón. Le clamaban a Noé que les abriera la puerta, pero no le clamaron a Dios por sus pecados. En los juicios que tiene nuestra nación por la carestía, por todas las realidades de violencia, por todas las realidades políticas, militares, de salud que vivimos, no hemos visto que nuestra nación se arrepiente. Se programan marchas para protestar, para reclamar, pero no para volver a Dios. No para caer de rodillas y decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Hemos pretendido vivir sin ti y por eso tenemos realidades de dolor y realidades de carestía y realidades de miseria. Perdona nuestros pecados. Pero el pueblo de Dios es un pueblo diferente. Como es un pueblo diferente, ante esas realidades de dolor, sea que nos toquen de manera directa o indirecta, ustedes y yo como hijos de Dios debemos arrepentirnos. Ustedes y yo no podemos culpar al gobierno.
o culpar a los militares, o culpar a los religiosos o a los políticos. Ustedes y yo ante cualquier realidad tenemos que decir, Señor, ten misericordia, perdónanos, guarda nuestra nación, bendice a nuestros gobernantes, dale sabiduría y ayúdanos a nosotros a ser hombres que tienen discernimiento y mujeres que comprenden tu voluntad. El primer toque es la primera advertencia, y ante la primera advertencia no fuimos devastados, pero quedamos advertidos. Fuimos advertidos. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros en el argot popular decimos 0 y van 2, y va la vencida. Nosotros solo aguantamos hasta 3, pero Dios es benévolo y longánimo y nos va a dar 7 advertencias. Y después de 7 advertencias, dice la Biblia, derramará su ira y nadie escapará. Y todos los que se burlaron, despreciaron y menospreciaron a Dios y la verdad, tendrán que doblar rodilla y clamar a Dios que tenga misericordia de ellos. Y por lo menos si no claman a Dios, clamarán a las montañas, caigan sobre mí y cúbrame, porque yo no quiero enfrentarme a la ira de aquel que es justo y severo. Dios le va a advertir a esta sociedad que todos los ídolos que ellos tienen, representados a través de los astros, a través de la naturaleza y a través de los animales, son devastados y son muertos, porque solo hay un Dios digno de adoración y de obediencia que se llama Jehová Dios o Jesucristo el Señor. El primer toque, estamos advertidos. Dios es justo. Arrepintámonos. Señor, gracias por esta mañana. Tu palabra es perfecta, justa y sabia, pero tu palabra también tiene el efecto y el propósito de causar terror en nosotros. Es una palabra dura, severa, pero también terrorífica. Nos aterra tu palabra, nos aterra tu voz. ¿Cuánto nos gusta escuchar la trompeta en una sinfónica, en una fiesta, en una serenata? Pero cuánto nos aterra escuchar esta trompeta celestial que va a desencadenar actos judiciales de parte tuya. Nos aterra saber que tú eres justo, pero nos maravilla saber que tu justicia es dosificada, es porcionada, es porcentual. Cuán compasivo eres a pesar de todas nuestras acciones pecaminosas. Señor, a lo largo de la historia hemos presenciado juicios, terremotos, deslizamientos, erupciones volcánicas, tsunamis, inundaciones, tornados, todos esos eventos que la Biblia registra y que dice que cada vez vendrán más. Hemos visto cómo esta semana ha temblado en Chile muchas veces. En nuestra nación también en los últimos meses ha habido temblores. Posiblemente vendrán terremotos fuertes en los próximos días. Es muy probable, pero tú a través de cada movimiento de la tierra, a través de cada acción de la naturaleza, a través de cada efecto colateral, como la carestía, las hambrunas, el calentamiento, los efectos en las vías respiratorias, nos recuerdas que tú existes y que tú eres justo, y que debemos estar advertidos si no nos arrepentimos. Si nos arrepentimos, bendición y misericordia. Si no nos arrepentimos, no hay escapatoria delante de ti. El primer toque es un toque muy claro y muy nítido de que tú existes y que tú controlas la naturaleza. Que los efectos en la naturaleza no vienen por realidades cíclicas o por periodos de intervalos de leyes naturales o de leyes de la termodinámica o la fuerza de gravedad o la física o la química, que todos los efectos de la tierra son gobernados por ti, determinados por ti y son acciones de litigio sobre una sociedad pecaminosa. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de esta nación y del mundo entero que se debate en el desprecio a tu ley y pretendiendo vivir sin ti. Vuelve el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Vuelve el corazón de esta sociedad a ti para que se arrepienta y te tema y para que podamos vivir quieta y reposadamente en nuestras naciones. Gracias te damos por este primer toque que nos deja aturdidos
Este primer toque no es melodioso, es un toque que aturde, que sorprende, que nos deja paralizados. Tú eres justo y tú cobras el pecado del hombre y la sangre injusta que se ha derramado a través de acciones de la naturaleza. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.